Hola, buenas, buenas. Espera que me sitúe. Tengo que situar, espera. Vale. Tenemos esto fijado. Espera, porque me está dando problemas el cable este hoy. Yo creo que así. Está bien. Vamos a conectar con Laura. Me apetece mucho este directo con mi amiga Laura. Ya sé que a lo mejor es la mejor hora, pero bueno, quedará grabado. Que es lo importante. Al final lo importante es eso. Ahora te meto, Laura, dame tal, porque tengo aquí un problema con el cable. El cargador. Ahí están los problemas. Espera un momento. Vale, vamos allá. Vamos allá. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a conectar con Laura, una profesional como una copa un pino, y a ver qué nos puede contar de este libro que ha creado, que tiene muy buena pinta, que lo he puesto ante las historias, pero lo voy a dejar por aquí. Pasa que estamos mejor. Oye, para quererte mejor. Educación en positivo. Ahora nos explicará un poquito Laura de qué va esto. Tito se ve horrible. Yo no sé por qué se ve tan mal el Tito. Hola, Laura. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? A ver, Una vez un más aquí. segundito. Para pelos tengo tú. Uf. ¿Qué tal? ¿Me escuchas Bien, ¿y tú bien? qué tal? Bien, ¿me escuchas bien? Muchísimo trabajo, por lo que veo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Todo genial. Muchísimas gracias por volver aquí a hablar conmigo. Bueno, ya solo te hago pedir favores, Laura. No, Que para si nada. se me Estoy escribe contenta de hacer una este directo. reseña, que si hagamos dos directos, que si me repies otra vez el libro porque se me pasó recogerlo en el buzón. Bueno, eh, Cristo, te meto unos jaleos de la leche. No, para nada, para nada. Cosas que pasan. No, estoy muy contenta, Eh, de hacer este directo contigo. Yo también, porque tengo la sensación de que te conoce por esta zona, hablo, poca gente, y sí que me gusta que, pues, que te puedan ver a ti como otras personas que hayáis escrito en mi libro, que sois una pasada, pero que te conozcan, y sobre todo ahora en este momento que has sacado un libro y que estarás a mil, que aparte tiene una pinta, te tengo que decir que lo estoy echando ojeando por encima, tiene una Gracias. pinta bárbara. ¿Cómo, si quieres empezar hablando un poquito de cómo surgió este... No sabía que ibas a hacer un libro, la verdad. ¿Cómo surgió este proyecto? Pues Pues, sabes que en mi entorno lo sabía muy poquita gente. La verdad es que cuando surgió la idea no tenía ni editorial ni tenía claro que se fuera a publicar, ¿eh? De reconocer que la idea surgió un poco a través de la consulta, porque en la consulta yo atiendo niños, pero también atiendo sí, adultos y la verdad es que como familias que las familias que atendía me daba la sensación de que al final todas tenían un mismo estilo de consulta, por así decir, ¿no? Es decir, las mismas dudas. Hay dudas que yo creo que son generales para todas las familias y que todos los papás nos hemos encontrado en alguna situación, tipo las rabietas, tipo cómo marcar los límites, cómo establecer ciertos hábitos. Y me da la sensación de que era como preguntas que se iban repitiendo. Y un poco salió de ahí la idea. Lo que pasa es que yo quería que fuera un libro muy práctico. No quería que fuera un libro demasiado de teoría, porque hay muchos libros de crianza. Yo quería que fuera un libro muy directo, sí. con pautas, con ejemplos y que realmente diera respuesta a las familias. Y salió un poco de ahí la idea. Entonces empecé a escribir a ratos, he de decir,
hasta que estuvo acabado. Pero la idea sale Es de la que, consulta, sí. es que eres estás totalmente a favor de como lo pones, quiero leerlo textualmente como lo pones aquí. Para quererte mejor, manual con casos reales de una crianza positiva, de la educación en positivo. Esto que ahora parece que no, pero cada vez está un poquito más de moda. Cuéntanos un poquito qué es esa educación en positivo. Yo lo sé, pero a lo mejor aquí hay gente que no lo sabe, entonces siempre es bueno que una profesional nos lo cuente desde su experiencia y desde tu postura. Pues mira, yo creo que está de moda porque el concepto, ¿no? Crianza positiva, disciplina positiva, se ha puesto muy de moda, pero la verdad es que yo considero que es un poco sentido común, volver un poco a lo que se hacía antiguamente, por así decir, pero sobre todo sentido común. Para mí no debería de ser una moda. Para mí yo creo que es una línea en la que como familia, si quieres, te puedes posicionar. No es más que educar con respeto y tratando a los niños pues con todo el amor posible, pero sobre todo con muchísimo respeto. No soy nada partidaria de la violencia, ni física ni verbal, porque no creo, porque creo que no conseguimos nada, Nada. porque creo que no educa, no enseña nada. Entonces el libro va un poco en todo lo opuesto a esa violencia, ¿no? En marcar límites, obviamente, en trabajar cosas con los niños, pero siempre desde un punto de vista más respetuoso, con cariño, ¿no? Y con mucho respeto y tratando a los niños como lo que son pequeñas personitas, pero que están un poco a nuestro cargo. Claro, dices que hay historias reales. Imagino que todas esas historias son historias educando en positivo, todas ellas. No hay ningún Sí. caso que pongas tú diferencial para que haya esa contraposición. Imagino que son todas educando en positivo todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que son ejemplos. Entonces, Son ejemplos. cada capítulo es un caso que empieza con una pregunta que es, ¿te ha pasado? Y entonces es un caso práctico, por así decir. ¿Vale? Entonces, en ese caso práctico, mamá actúa de una manera, papá actúa de otra manera, que está mejor o está Sí, peor, sí, y sí, y sí. a partir de ahí es cómo se podría hacer de otra manera, más en positivo, ¿no? Entonces, son La pregunta ejemplos aquí. Pregunta Gloria. ¿Cómo se llama el libro? para quererte Dilo mejor. tú, por favor. Yo lo pongo aquí, pero está al revés. Para quererte mejor. Ahí está. Si lo queréis, bueno, podéis seguir a Laura. Yo recomiendo que la sigáis porque puede ser que me equivoque y es una de las preguntas que te hago, que lo tengo aquí, pero has crecido mucho en el último tiempo, pues a raíz pues, de todo lo que haces. Ha habido un crecimiento desde que contratamos la primera vez y eso es porque estás haciendo algo bien, muy bien. Gracias. Si no, las cosas, evidentemente, no crecen. Tú lo Muchas sabes. Esto gracias. en este mundo de las redes sociales que cada vez está más saturado y es tan complicado crecer o viralizarse, pues evidentemente tienes que hacer algo bien, porque si no, no te diferencias. Es No te difícil diferencias. porque además yo siempre digo que no soy nada comercial. Em, y la verdad es que el perfil mío está un poco pensado para intentar dar pautas, intentar dar respuestas, intentar un poco responder a lo que en verdad diría en la consulta. Pero más allá de eso, ¿no? Pues no hay memes, no es un perfil de entretenimiento, por así decir. Y yo creo que estos No, a perfiles a ver, veces cuesta más, eres una persona sonriente, eres una persona seria. Hablas siempre desde la profesión. pero no es un perfil, ¿no? De moda, de No, humor, no. no. Entonces, yo creo, me da la sensación de que con este tipo de perfiles, pues aún cuesta más. Eh, Sí, puede ser. ¿Y tú crees que estás teniendo bueno, o sea, buen recibimiento por parte de familias? Me imagino que, bueno, pues empiezan tus familias, las que tienes en consulta, pues a compartir, a tal. ¿Estás teniendo buen recibimiento? ¿Te han llegado más familias a partir de esas redes sociales? sí, Estás teniendo un feedback positivo, ¿no? Podríamos sí. decir. Yo abrí el perfil en pandemia, en pleno Sí, confinamiento. sí. No era demasiado de redes, lo que pasa es que al final, ¿no? Como profesional te das cuenta de que si no estás en redes sociales parece como que no estás en ningún sitio. Claro. Y sí que empecé al principio como escribiendo un poquito de todo, porque como lo que te decía, ¿no? Yo en la consulta trato también a adultos, no solamente a niños. Lo Pero sé. sí que me di cuenta que la mayoría de la gente que me escribía para preguntarme
era sobre cosas de niños. Y al final el perfil ha ido un poco pues acabando solamente en lo que sería maternidad, paternidad, crianza. Pero lo que te decía, ¿no? Al final, pues sí, es un perfil divulgativo que la idea es que realmente dé respuesta a las familias. Sí que lo he notado, sí que lo he notado en consulta, porque a veces contacta gente que te dice, es que te sigo por redes. Supongo que también, ¿no? Si has de contactar con un profesional, no tienes referencia de nadie, pues a veces ver la cara de esa persona o ver así un poco cómo habla o Claro. cómo, ¿no? Un poco cómo se posiciona, si es un tema de crianza, yo creo que esto ayuda, claro. A mí me parece genial los perfiles como el tuyo, ¿no? Que, bueno, como el de María Couso también, que muestran, no sé si conoces a María Couso, Ujú. pues seguramente sí, muestran ese, pues, esas ayudas a las padres, esos tips, esos consejos, eso tal. A mí me parecen perfiles maravillosos. Lo hace también la Ruta Azul, hace muchas clínicas que a veces está un poco más normalizado, ¿no? Que las clínicas o las consultas pues tengan este tipo de perfiles. Pero ya si le pones una cara, como en este caso, pues es tu caso, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de la Ruta Azul, pues la cara no solo se la pone el doctor Amado, se la ponen varias personas de la clínica, porque son muchos. En este caso la pones tú la cara porque es tu Ujú. clínica y tal. Eso también hace que sea más cercano el hecho de que las familias cuando te vayan a buscar pues tengan eso un poquito más familiar, ¿no? Vamos Espero a la que sí, consulta y tal, ¿sabes? espero que Vamos, sí. y eso está muy bien. Una cosa de las que hablas en mi libro, y lo acabas de decir ahora, hay una frase tuya que es la que destaqué, porque bueno, ya sabéis que Laura pues hizo una reseña en mi libro sobre el autismo en la edad adulta, ¿vale? Creo que es una cosa que es muy importante y que está muy olvidada, Y que es un ¿vale? Está el libro, he de autismo. decir que es un libro maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias. Es una guía donde yo siempre lo digo, y no os puedo hacer la pelota a vosotros, que también es es un libro que ha ganado mucho peso una vez de que vosotros hayáis hablado. O sea, el doctor Amado, tú, ha hablado la de Tatiana Milán, la chica de Entretea, ha hablado Sara Codina, bueno, pues ha hablado gente que evidentemente pues es muy top a nivel visibilización y es muy top a nivel profesional otra, ¿no? Entonces, porque ha hablado Monse también, que es de una asociación, entonces eso ha hecho que el libro tenga un peso, porque yo puedo contar mi experiencia desde padre, Laura, los pasos a seguir o los pasos que hemos seguido nosotros, pero si un profesional me respalda al acabar cada capítulo, eso gana muchos enteros. Ostras, pero yo creo que la experiencia personal hace precisamente tan especial el libro, ¿no? Sí, Porque creo que muchas familias se van a sentir muy identificadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que da esta visión de, vale, sí, tú como profesional me puedes estar diciendo la teoría y yo a lo mejor la teoría me la sé, sí, sí. pero el leer cómo lo ha vivido otra familia, ostras, yo creo que esto estoy segura de que ha ayudado a muchísimas familias que pasan, sobre todo en los inicios, por una situación igual. Yo espero que sí, y tengo el buen feedback de que espero que así haya sido, porque al final es una guía. Si tú ya sabes que en cada comunidad o en cada provincia se hace de una forma diferente, que es un poco triste, ¿no? Que a día de hoy la sanidad pública no se ponga de acuerdo, pues que tenga una puñetera guía hablando mal, que Sí, cojas y cuando te dan un diagnóstico, que no pasa nada por el diagnóstico. Yo siempre lo digo, el diagnóstico no es el problema es el desconocimiento del mismo diagnóstico. No exacto. conocer, en este caso, a Laura Cerdán o a Natalia o a quien sea, que te hablen de estas personas y digas tú, pero ¿quién son estas? ¿Qué hacen estas personas? ¿No? El desconocimiento. Para mí es lo más importante. Les pone aquí, Gloria, yo intento hacer crianza positiva, soy maestra y sé los beneficios que tiene, pero mi hija está en espera de diagnóstico TEA. El padre no lo acepta todavía, no tiene nada de paciencia, es muy duro. Voy a seguir leyendo, acabo de leer esta, espera un momento, Laura, me lo leeré y te mandaré un privado porque estoy segura de que me va a ayudar mucho. Te doy las gracias por ello de manera anticipada. Pues muy bien, pues ahí tienes tu agradecimiento, Laura. Eh, Muchas gracias. es bonito, leer estas cosas es Sí, bonito, sí, es es muy bonito. gratificante. Al Es bonito. final, bueno, yo creo que ostras, la profesión de psicología, yo siempre he dicho que ha de ser vocacional, y en mi caso lo es. Y al final es muy gratificante, ¿no? Tener un poco el feedback de la gente y ver que, bueno, que de alguna manera estás ayudando con lo que haces. Claro, pero, claro, pero luego hay matices.
dices, tiene que estar la persona, o sea, tiene que haber una persona empática detrás, porque tú Sí, puedes ser un psicólogo, puedes ser empático. Yo hablo con, no sé, con Paula, la terapeuta ocupacional de mi hija, que es una maravilla. Hablo con Natalia, Marco, tal, pues terapeutas que están con mi hija, y son unas personas empáticas que dices, tú, ostras, es que me aportan algo, y al final estamos conectando personas, y cuando conectan personas necesitas ese buen feeling, ¿sabes? Ese buen feeling. Y a lo que decía Gloria, que el padre no lo acepta, yo, que no soy un profesional en esto, ¿no? Y Laura te podrá decir mejor, mi consejo es cuando a vez que me dicen pues que un abuelo o una abuela no lo acepta, que es coger al abuelo o a la abuela, decirle, mira, da igual que lo aceptes o que no lo aceptes. Pepe, María, Era, quien sea, te necesita. Punto. exacto. No le des vueltas. No le des vueltas. Es que es así, te necesita. ¿Vas a dejarlo solo? ¿Vas a dejarla sola? No, porque te necesita a su lado. Ya está. Es que no hay que decir nada más. No hay que, También para le mí, diría ¿eh? a esta chica que a veces, bueno, ¿no? El proceso, ¿no? De entender, de asimilar, de aceptar, bueno, a veces también tiene sus tempos. Sí, Y a veces, pues sí, sí, claro, pues puede ser que no, que la pareja en ese sentido vaya descompensada. Yo le diría muchísima comunicación, lo que dices tú, ¿no? Bueno, entiendo que no lo aceptes y, ¿no? Y esa fase, ¿no? de negación, ¿no? En sí, un psicología poco de duelo a veces. iba a decir, digo, en psicología utilizamos, ¿no? La palabra duelo, que es un poco la pérdida de lo que yo tenía en mente que iba a ser cuando me doy cuenta de que no va a ser, ¿no? Entonces se produce pues ese proceso de duelo. Entonces, claro, ese proceso de duelo, como todos los procesos de duelos, tiene unos tiempos y vamos avanzando por las diferentes etapas a diferentes ritmos. También puede ser pues, que el papá en cuestión necesite algo más de margen, de tiempo, a lo mejor pues para asimilar, para aceptar, para encajar, para ver cómo afrontar esta situación. Pero yo creo que muchas veces esa fase de negación es el desconocimiento que decías tú antes, ¿no? Ostras, ¿de qué me están hablando? ¿Qué Es me que, están diciendo? sí, ¿Es qué implica este diagnóstico? ¿No? Y muchas veces ese claro. desconocimiento pues asusta, obviamente, da miedo y es duro. A veces de no, y también pues depende de la persona, pues va a necesitar a lo mejor algo más de tiempo. Sí, y aquí yo hay tres puntos que pues siempre se puede visitar un profesional que viene bien. El desconocimiento, tú cuando escuches autismo solo lo has escuchado como insulto a lo largo de tu vida. Mira ese que es autista, mira esa que es autista, en lo desconocido. Y yo a mí me costó asimilarlo, tuve una especie de luto, pero evidentemente el luto hace que te frenes y tú puedes tener ese luto y tú puedes tener tus tiempos, lo que sea, 3 meses, 4, 5, o sea, un año, lo que sea, pero es que él te necesita o ella te necesita hoy, hoy. Y tú puedes estar, puedes no entenderlo, pero tienes que estar. Sí, en eso Y estoy es, completamente de acuerdo. no lo acepto, no lo entiendo, pues seguiré conociendo pues a personas como tú, Laura, personas como los profesionales que me irán pues orientando un poco, iré leyéndolo, iré entendiendo, no iré entendiendo. Pero tu hijo Pero está te ahí, necesita, o tu es hija que te está ahí. necesitas ya, Exacto. te necesitas ya. O sea, la mamá en este caso no puede arrastrar del padre y del niño, o de la niña, que no está. Es muy complicado eso, muy complicado. Entonces, yo creo que es eso, el desconocimiento, es que hay muchísimo desconocimiento de esto, Sí, y muchísimo. bueno, creo que hoy en día aún se le da más visibilidad por suerte, y eso es un punto positivo, yo creo, de las redes sociales, que en este sentido facilitan, ¿no? Dar visibilidad, pero sí que es verdad que yo creo que todavía, bueno, sí, es desconocido, asusta, da miedo, lo que tú dices, muchas veces se utiliza, ¿no? Como de una manera peyorativa, Efectivo. como un Sí, despectivo, exacto, ¿no? Y muchas veces es el desconocimiento de lo que implica ese diagnóstico. sí, 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 porque a veces estás, tú has escuchado, ves al niño allí que está solo en un parque, allí con una hojita y dices, mira, ese que es autista. Sí, Y a lo mejor es botánico. exacto. Sí, sí, sí. Pero incluso se utiliza a veces, yo lo he escuchado incluso en adultos, Sí, 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 ¿no? sí. Es que yo creo que es más de adultos, incluso el insulto propio, Es que lo más de utiliza el adultos. adulto y seguramente el niño que lo reproduce lo ha escuchado en un adulto. Por eso desde aquí siempre decimos, Laura, que los profesionales o ese
o esa persona de referencia que no existe dentro de la escuela infantil, que para mí es lo primordial porque es donde se empiezan a detectar los casos tal, en esa atención temprana, esos primeros síntomas que te puede dar, ¿no? Nos falta un personaje que conecte las familias, una persona, perdón, un personaje que conecte a las familias pues, con la escuela infantil, con los colegios, que pueda servir de apoyo, de necesidad, de lo que sea. Me falta esa persona ahí, llámese autismo, llámese Sí, cualquier diagnóstico. lo que sea. Lo que sea, tú ves el profesorado que al final está muchas horas con tu pequeño, ve que está haciendo, pues, hace cosas diferentes o que le da una Ujú. sintomatología tal, no pasa absolutamente nada, está aquí esta persona de referencia, va a hablar con los padres, pum, pum, le va a orientar, mira, no os preocupéis, hay esto, ya al pediatra, el neuro, papá, papá. Esa persona me falta esa persona, Y ¿no? muchas veces, aunque haya una persona, también entra un poco lo que decías tú antes, como con el psicólogo, ¿no? Es decir, al final también ha de haber esa persona detrás con esa empatía, eh, que puedas conectar. Y claro, ahí muchas veces ya no es la formación que tenga la persona, ahí ya va un poco como sea esa persona. Y yo creo que en las profesiones que se trabaja con gente, docentes, psicólogos, da igual, sanitarios, hay esa parte de empatizar o no, conectar o no, que también es fundamental. Entonces, a veces, Sí, lo digo porque a veces se dice, no, es que el profesorado debería estar más formado. Es que hay profesores que están muy bien formados, pero yo creo que además tiene que haber este plus, que obviamente esto es pedir por sí, pedir, no, pero obviamente, cuando trabajas con personas tiene que haber pero implicación. tiene que haber esa implicación y tiene que haber esa conexión, pues que, bueno, puede ser que se dé o puede ser que no. Pues es que es muy importante que la haya, Es porque si no, fundamental. cuando tratas con personas, eso puede cambiar un mundo, puede cambiar un mundo. Y me falta también más formación, más, el otro día hablábamos mucho con María Cous, que hice un par de directos, me falta más jornadas en la escuela infantil, donde familias, niños, tal, entiendan un poquito más estas personas, estas diversidades, tal. No hay de eso. Pasan cursos, Sí, pasan los y ya siguientes está. y tiren, Sí, y tiren. Y te quedas. Y luego llega, porque dices tú, no, pero es que los niños son súper empáticos, son súper inocentes, son súper amor, sí, porque a mi hija la llevan de la mano, la llevan de un lado, están pendientes de ella. Pero ¿dónde cambian esos niños? Porque llega un punto que es, ¡tas! mm, te digo mi opinión. Por favor. ¿Dónde cambian? Ahora a lo mejor habrá alguien que esté escuchando y dirá, uff, qué radical. Es que muchas veces cambian en casa, porque son los Sí, mismos es adultos y son los lo que mismos está pensando. padres y son los mismos padres los que, y a lo mejor sin ser conscientes, hacen comentarios de ese niño, de esa niña. Y esto pasa también mucho en el acoso escolar, ¿no? Es decir, Sí, hablamos sí. de la víctima, pero habría que ver también, ¿no? El que maltrata o el que acosa, el que hace ese bullying, que familias a veces hay detrás. Y no digo que siempre sea así, pero muchas veces, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Y esto muchas veces se ve en cualquier parque infantil, ¿no? Que ves al adulto, a la mamá o al papá hacer comentarios respecto a otros niños, porque es de otra raza, porque no lo sé, pues porque está gordito, porque lleva gafas, porque lo que decías tú, hace cosas raras, entre comillas, porque tal, y ya ahí empiezan a ver comentarios que a veces no se les da importancia, pero que los niños al final lo acaban absorbiendo, lo acaban Absorben imitando todo. y lo Los niños acaban absorben todo. reproduciendo. Exacto. Absorben todo. Con esto no quiero Pero decir que los todo. padres tengan la culpa de todo, pero No, 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 no. sí que quiero decir que esa inocencia que tienen de muy pequeñitos muchas veces se pierde en casa. Yo creo que tenemos, sinceramente lo digo, los padres tendemos a ser personas egoístas, o las personas ya en sí tendemos a ser egoístas, y queremos que nuestros hijos hagan ciertas cosas, ¿no? O sigan ciertos patrones sociales que a lo mejor no es lo que ellos quieren o Ujú. necesitan, pero somos egoístas porque creemos que tenemos el poder y creemos que tenemos la verdad absoluta y no es así siempre. Entonces, queriendo mejorar, estamos haciendo todo lo contrario, que es perjudicar. Es muy complejo este tema. Este tema es complejo, pero yo opino igual que tú, ¿no? Opino igual que tú. Y nos decía que nos ponía Gloria. Totalmente de acuerdo, no lo acepta por desconocimiento. Siempre dice que la niña es desobediente y no hace caso. Tiene que aprender a conectar con ella y estar a su lado
porque es lo que ella necesita. Y yo le digo a Gloria desde aquí, ¿qué niño es obediente? Es que a Lo veces, son. y no digo por ti, Gloria, ¿eh? A veces Laura, no, es que el niño, como se nota que es autista porque es muy rígido, el niño es cabezón, o sea, no le deportas, o sea, es cabezón y todo el niño, no, es que mira que le digo que no se suba a la mesa y se sube, tal, se nota que tea. No, no, el niño si se puede subir a la mesa se va a Se subir va a igual, subir como sea niño tea que es, y obviamente, punto, o sea, tea no sea tea, y se va a abrir la cabeza desde allá arriba y se va a lanzar igual. A obviamente. veces a veces ya clasificamos todo al TEA. Bueno, y a Al veces TEA. pedimos al niño que se comporte como un adulto y el niño se Sí, tiene sí. que comportar pues como un niño. Pues tiene que ir al parque, se tiene que ensuciar. Va a ver la mesa y se va a querer subir. ¿Va a obedecer? No, pues claro que no. ¿Le tengo que decir a mi hijo que se lave 3 veces los dientes? Pues 3 y 6 y 10. Y 15 Mm, es lo que sea. y es normal. No, es que tiene problemas alimenticios, digo, no come, tal. Digo yo, ¿no come o no come lo que le gusta? No, no come lo que le gusta, come solo patatas fritas, digo yo. Pero problema alimenticio no hay. Hay que Exacto, sujetas. Y yo si pudiera estar comiendo todos los días patatas fritas, pues seguramente también los comería. claro. Pero por Es eso que que es a así. veces no esperamos comportamientos que son de adulto, no son de Sí, sí. niños. Y los niños se comportan como niños. Y Sí, bien siempre que hacen, ¿eh? decimos, Que ya tendrán siempre tiempo de ser decimos, adultos. es que siempre decimos que queremos acercar a nuestros hijos con diversidades a este mundo, ¿no? De neurotípicos, de lo social, llega a un sitio acepto, no hagas lo otro. Muchas personas y muchas familias quieren esconder el autismo. El autismo no hay que esconderlo, No, hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo. Simplemente necesitan herramientas diferentes. Tú y no pasa nada. te lesionas corriendo, te haces un esguince, te tienen que escayolar o tienes una fisura y necesitas herramientas para poder, tú no vas a poder andar al mismo ritmo que otras personas. Es un accidente, vale, es un ejemplo a lo mejor Sí, horrible, pero pero bueno, exacto, ¿no? Pues hay que buscar esas estrategias que te faciliten, ¿no? Pues caminar. Y esas estrategias y esos recursos. Y obviamente si todo el mundo del entorno colabora, como pueda colaborar, por así decir, porque a veces colaborar es no criticar. sí, Y eso claro. también es colaborar, ¿no? Sí, 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 sí. Simplemente no criticar. Pues si el entorno colabora, mucho mejor. Y luego no crees, Laura, que todas las herramientas que damos a nuestros hijos con diversidades están muy orientadas. Es una pregunta ya un poco, ya estoy vagando ya mentalmente, ¿vale? ¿No crees que esas herramientas están muy derivadas a este mundo social que no hacemos nada por acercarnos al de ellos y estamos constantemente, o que sea a través de herramientas, vente para acá a hacer lo mismo que hacemos nosotros? Porque queremos ser aceptados. Los adultos los primeros, normalmente. ¿No? Nadie quiere Pero verse tú, como fuera profesional, de... notas que esas herramientas son siempre para atraer a este mundo y no hay herramientas al revés. Si te das cuenta, cuando hay un niño en una clase o una niña con X, ¿Mm? me da igual que sea TEA, me da igual que sea Sí, da bueno, igual, ¿eh? sí. Un síndrome de Down, me es indiferente. Da igual. Si- mm, Pocas veces en los colegios, no digo siempre, ¿eh? Porque a veces hay maestros que, oye, chapó, pero pocas veces en los colegios se intenta que el resto se adapte a ese niño o entienda o se pueda eh, acercar más o pueda. Muchas veces es, vamos a trabajar con este niño que tiene X para que encaje en el grupo, pero normalmente no se hace el planteamiento a la inversa. Y eso Claro. estaría muy bien, porque ese niño también está en esa clase. Y el resto también estaría muy bien que aprendieran a colocarse en el lugar de esa persona, de ese niño. Yo creo que ahí estaríamos trabajando unos valores fundamentales y básicos para construir entre todos una sociedad un poco más amable, un poco más empática, un poco más cariñosa. No sé si la palabra es cariñosa, pero no Sí, tan no, no, sí, cruel, sí, ¿no? sí. Es decir, a Sí. veces creo que el mundo de los adultos es egoísta y lo trasladamos al mundo de los niños, ¿no? Y esperamos que todos esos niños acaben en la norma, encajando en lo que nos parece que es la normalidad. Mira, el otro día me sorprendió mucho porque hice un directo
a lo mejor esta chica no la conoces porque no es tan viral, se llama Alba Pérez. Creando un especial, te animo a que la sigas también, que es una maestra de la comunicación de niños con diversidades. Y ella han creado, porque es una fanática del trabajo, ¿no? Y de imaginar, inventar juegos, es profesora, y aparte, bueno, pues tiene título de música y aparte de profesora de necesidades especiales. Y ha creado un material adaptado por curso Ujú, desde la escuela infantil, desde tercero de infantil, perdón, en el colegio, ha creado material adaptado para que todos los niños neurotípicos o diversos sigan el mismo ritmo, el mismo contenido hasta finalizar el curso, ujú. haciendo lo mismo. O sea, me parece una barbaridad. Brutal. Parece una barbaridad. O sea, Por yo eso cuando digo me que lo dijo. hay, Y se puede descargar, ¿eh? Luego, si tal te paso tal, se puede descargar. Porque por encima lo regalan altruistamente, como hacéis muchos de vosotros con vuestro trabajo, ¿no? Y me parece una barbaridad por eso conseguir digo algo así. que hay maestros y profesorado que está muy formado, que está muy motivado y que hacen unos trabajos fantásticos desde sus aulas y que a veces parece poquito, ¿no? Porque al final un maestro en una clase parece muy poquito, pero yo personalmente creo que es un mundo, porque tienes a tu cargo Sí. 20, 25 niños y puedes hacer un trabajo tan espectacular, ¿no? Entonces, este tipo de gente es fantástico y ojalá hubiera más. Maravilloso. Es maravilloso, me parece maravilloso. Bueno, aprovecho para si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla a través de la cajita o aquí mismo, ¿vale? Para que Laura conteste. Esta ya la contestaste, esta también, esta no, esta no. ¿Y cuál es el siguiente paso de este viaje, Laura? ¿Cuál es el siguiente paso que te Pues, planteas? Y pues si mira, hay puedes gente que me dice que, saber, ¿eh? eh, pues hay gente que me plantea que haga la siguiente franja de edad, ¿no? Para los que ya, porque el libro está pensado pues para hasta 8 o 9 añitos. Y hay gente que me dice, bueno, pues ahora ¿por qué no te planteas la siguiente edad, ¿no? De un poco ya la preadolescencia. Porque hay muy pocos libros de eso. Sí, O a es lo mejor yo me verdad, equivoco. es verdad, es Muy verdad. pocos. Parece a veces que se pasa de la primera infancia, ¿no? Y se pasa ya directamente a la adolescencia. Es que muchos están centrados en los primeros 6 años, el diagnóstico, los primeros pasos que hay que hacer, pero luego, ¿qué pasa luego? Pues parece como si hubiera ahí un gran paréntesis y de repente, uy, el niño se ha convertido en adolescente. Pues sería interesante, ¿no? Sería interesante. Lo Sería interesante. tengo que Tienes madurar que ir esa dándole ahí idea. vuelta. ¿Trabajas con más niños o con más adultos? Pues yo diría que con más adultos. Yo diría que con más adultos. Y me gusta, ¿eh? Me gusta mucho trabajar con adultos y me gusta mucho trabajar con niños. La verdad es que sí. El trabajo es muy diferente Sí. de trabajar con niños a trabajar con adultos. Pero te diría que no muy descompensado, no muy descompensado, pero yo diría que a lo mejor un 60, 65, 70% son adultos y el resto son niños. Y orientado al tema, que bueno, es un poco pues, el tema que aquí hay en este directo por mi libro y tal. ¿Crees que llegan poco preparados los adultos, poco desarrollados, con pocas herramientas? ¿Cuál es la deficiencia cuando llega a tu consulta? A lo mejor llevan muchos años, ¿no? Pero si llega alguien nuevo a tu consulta como adulto, ¿qué dices tú? Esto no se está trabajando bien desde bien pequeño. ¿Hablas la familia o hablas ese niño que se ha Ambos, convertido en adulto? ambos. La familia normalmente llega poco preparada porque si no has tenido cerca a alguien con ese diagnóstico o te has dedicado a algo que por X motivo lo has trabajado, muchas veces es un jarro de agua fría de qué me están hablando. Entonces ahí hay un desconocimiento muy grande todavía, ¿no? Creo que el TEA en concreto es que es me sale en catalán, perdóname, un abanico, ¿no? Tan amplio que muchas veces que genera confusión. Para alguien que no esté familiarizado con el tema, a veces genera confusión. Y creo que todavía se tiene un poco la idea que se tenía antiguamente.
¿no? A lo mejor pues el niño que está sentado ahí en una esquina y está, ¿no? Un poco así balanceándose y nada más lejos de la realidad. Pero creo que Sí, todavía se tiene un poco esta idea. Entonces creo que las familias o los adultos que llegan y les han dado este diagnóstico vienen poco, obviamente poco preparados, pero a veces poco formados. Pero he de decir que yo sí que he visto un cambio desde que empecé a trabajar ahora en esos niños. Y creo que sí que se trabaja mejor. Y creo que sí que hay más herramientas. Creo que falta mucho por hacer, pero creo que hay más herramientas que hace años o no se conocían o no se ponían en práctica o no se estaba tampoco tan familiarizado socialmente con el tema. Creo que llegan mejor preparados. Y también te diré que yo tengo pacientes adultos, ahora hablo de adultos diagnosticados, tienen vidas perfectamente normales y es gente, eh, es que algunos dices, "Ostras, es una persona súper interesante, con una conversación súper interesante". Quiero decir que a veces no es que realmente es el desconocimiento, ¿no? es que yo creo que es clave. Es el desconocimiento de, ay, esta persona, ¿no? Este compañero de trabajo, uy, es que se comporta raro. Y muchas veces es pues ya no me quiero molestar en conocerlo o en conocerla, ¿no? Es como, y a veces dices, ostras, pues si te das la oportunidad, es que vas a descubrir que es una persona fantástica y lo que digo, ¿no? Ostras, yo tengo pacientes que dices, ostras, que tienen una conversación brillante, pero brillante, y que me parece gente súper interesante. Y sigue en la edad, es muy curioso lo que has dicho, me parece, porque a lo mejor a veces cuando tenemos niños con TEA pensamos en ese futuro, que yo siempre soy negacionista y no quiero ni pensarlo, el futuro para mí es el mes que viene, pero evidentemente a veces la cabeza se te va. Es que estoy leyendo, ¿eh? Vale. Que perdí el hilo. Vale, ya está. Y esa edad adulta te preocupa un poco, ¿no? En esa edad adulta siguen aprendiendo. Son capaces de Yo creo que aprender, porque nos recalca mucho eso de 0 a 6, de 0 a 6, tal. pero Pueden esto se seguir aprendiendo. recalca con todos los niños, ¿eh? Es decir, de 0 a 6. Yo creo que quizá ahora se empieza a dar más importancia a lo que es la etapa infantil, ¿no? De lo que sería me sale otra vez en catalán, la guardería, la llar d'infants, Sí. ¿no? Y lo que es hasta los 6 añitos. Pero es que realmente es así, es decir, de los 0 a los 6 años, el cerebro de un niño, o sea, las conexiones que se dan a nivel neuronal es brutal. Es que eso es un boom de los 0 a Ya lo los dice 6 María Couso, años. ya. Ya lo dice María Es que Couso. es así, es que realmente es un boom. Entonces ahí cuanto más estimulados estén, más aprenden, muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Eso quiere decir que luego ya no? No, obviamente no. Pero sí que es verdad que de los 0 a los 6 añitos es fundamental en cualquier niño, En en cualquier. cualquier niño. De adultos siguen aprendiendo. Es que yo creo que seguimos aprendiendo todos Siempre, de una manera u ¿no? otra, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje se da siempre a lo largo de la Siempre. vida, Estoy de independientemente acuerdo. del diagnóstico que tenga cada uno. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pregunta Fabiana. A ver, Fabiana, el Tito. Eh, a ver, a mí ya le mandaron melatonina para dormir. A ver, después de la pregunta, a mí ya me mandaron melatonina para dormir de noche. Vale. Pero igual ella no descansa bien. Yo lo que te puedo decir, que no soy un profesional, era tómame la miltripto, pero yo no soy un profesional, entonces mejor que consultes con tu pediatra en este caso, que seguro, pues si no es melamil será otra cosa que te pueda dar, o a lo mejor está viendo algo que hay que en el descanso, pues no, pues en la cena, o sea, tal que no esté bien regulado. Pero yo creo mejor que un pediatra no te lo va a decir nada, ¿no? Vas al Exacto, pediatra y sin ningún tipo de problema. Te lo va a decir al momento y si no es melamil, pues será otra cosa, exacto, melamiltripto, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? totalmente. Estamos de acuerdo. Me parece curioso si ella tiene que hacer electrocardiograma el 30 de mayo. Te da mucha suerte y que apuntes a pillar. A ver, vamos. Tendríamos que ver el tiempo de pandemia que estuvimos para el desarrollo neural de ellos, porque la mía nació el 8 de enero del 2020 y en marzo nos confinaron. Esto es una pregunta que a mí también me han hecho mucho, ¿no? Sí, A ver, es que y han diagnosticado mucho niño, Laura, en la pandemia. pero hay niños que no han estado confinados
y la estimulación que reciben es, no diré cero, pero casi cero. Es decir, y para poner un ejemplo, mm, ayer en el supermercado, un niño en un carrito que debía de tener, ¿Mm? es que no creo que tuviera más de 2 añitos. El niño iba en el carrito, iba con una pantalla, con el móvil en la mano. Le estás quitando esa estimulación de la que yo hablaba al principio a ese niño. Entonces, ese niño no está confinado ahora mismo. No estamos en pandemia, está saliendo a la calle, pero mmm, se le está privando de lo que sería una estimulación más natural, ¿no? De los estímulos que ve alrededor, con una pantalla donde está centrando totalmente su atención. Entonces, haber nacido en pandemia quiere decir que se les ha perjudicado el desarrollo neuronal. No tiene por qué. Hay gente que en pandemia, y no estoy hablando de casas con jardines, no, en pisos, han hecho un montón de cosas con sus hijos, de jugar, de juegos de mesa, de jugar al escondite, de bailar, de pintar, de manualidades, y eso es estimulación, y durante X tiempo no se ha salido a la calle porque estábamos confinados, y hay niños que no hay pandemia y salen a la calle y se pasan el día pues o enganchados a la tele o enganchados a un móvil o enganchados, pues no es la misma estimulación. No, Entonces, claro que no. yo le diría a esa mamá, es que No, no tiene, no, que no se papá. preocupe, o papá, que Sí. no se preocupe en ese sentido, porque la estimulación realmente no viene tan condicionada por el confinamiento en sí. Está más condicionado por las actividades que tú puedas hacer con ese niño. Correcto. Fabiana dice que le quita la pantalla a los niños, al niño, perdón, y come mejor y está de mejor humor. Y Cito dice, aquí en mi ciudad, a partir de entonces se han diagnosticado más de 50 niños a un pueblo de 15.000 habitantes, que es brutal. Bueno, pues habrá, no sé, a lo También mejor he de llegaron más decir, herramientas al pueblo. y también he de decir que se tiene más conciencia y se tiene más conocimiento. Y como se tiene más conciencia y se tiene más conocimiento, se diagnostica mejor. Entonces, no es que de repente, uy, ha habido un boom. Es decir, es que seguramente hace 30 años también había niños con Sí, diagnóstico claro, TEA, pero no se diagnosticaban claro, porque no se claro. conocía, porque no se hacían ese tipo de diagnósticos, porque no se estaba lo suficientemente sensibilizado. Entonces, muchas veces decimos, ostras, ¿qué pasa en ese pueblo? Por decir. Y a lo mejor lo que pasa es que los profesionales que están en sanidad o en pediatría tienen mucho más conocimiento y son capaces de detectarlo mucho antes, ¿no? Lo digo porque esto pasa también a veces con otro tipo de trastornos Sí, que sí, siempre han sí, existido, sí. pero que de repente no es que ahora no, es que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se conoce más y se puede Sí, diagnosticar mejor y se visibilizan más y y hay se más, visibiliza más. iba a decir recursos, ¿no? Hay más profesionales que también se han formado mucho más porque hay más material para poder formarse, etc. etc. En nuestro caso pasó de ser un fantasma a ser una niña en la pandemia. O sea, todo lo contrario, a muchos niños les afectó y a otros pues les vino bien, pero yo creo que es un poco, pues volvemos al tema de antes. No, ya no hablo de autistas, de autista, hablo de cualquier niño, a unos los llevaron mejor y a otros los llevaron peor. Punto. Luego, pues cada uno tiene su diversidad o no la tiene o lo que sea. Y las circunstancias, ¿no? Pues no es lo mismo seguramente estar confinado en un piso con apenas luz exterior de, no lo sé, 50 Claro. metros, pues que a lo mejor el que vive en una casa con jardín y podía salir a su jardín. Entonces, Así es que claro, nada, ¿eh? el confinamiento no todo el mundo lo ha vivido igual y esto también es importante tenerlo en cuenta, como todos los Y tener perro. adultos Y tener y tener perro. perro. Claro, es decir, hay adultos que lo han pasado francamente mal, Muy mal, sin tener niños, y sin tener niños, muy mal. o parejas que han llegado al divorcio después de la pandemia porque han estado encerrados y no, bueno, y han salido ahí problemas. ¡Has sobrevivido! Dice Inclutea Ontillén. Este queda cerca, ¿no? A ver, En nuestra. Es que no leo nada. Con el blanco ese fondo. Ahora, en nuestra asociación tenemos adultos autistas que nos preguntan si deben o no decirles a sus amistades que son autistas o no, ya que pueden verlos diferentes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? pues mira, yo mi opinión le diría,
Pues si es que si son tus amigos, no deberían de juzgarte, pienso yo. Si son amigos de verdad, o al menos lo que yo entiendo por amistad, ¿eh? Lo que yo considero que es un amigo o una amiga. Mm, Estoy de acuerdo. Se te cortó el audio, Laura, ¿me escuchas? sí, ¿me Ahora. oyes? Sí, 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 ahora, sí decías, Que vuelve un poco con no la mitad. debería cambiar la relación con esa persona únicamente por un diagnóstico en medio. Y si cambia, Que no es tan amigo. ya no es tan amigo. Yo me plantearía entonces qué tipo de amigo o de amiga es. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más besito. Mi niña fue la más temprana. Yo me di cuenta con 12 meses que algo no iba bien. La llamaba la niña, no miraba. Hasta le hice una prueba de evocados, por si Sí, era raro. de Vale. potenciales evocados, sí. Sí es verdad que mucha gente le preocupa el hecho de lo que hablaba, lo que hablamos ese de si soy TEA, lo digo, no lo digo. A nosotros los padres nos pasa a veces. Y a veces yo me culpo de ir con la etiqueta por delante en muchos sitios, ¿no? Porque a veces automáticamente lo haces. Pero hay que regular un poquito eso porque al final no es ir todo con la etiqueta por delante, ¿no? Ir todo por la etiqueta. Ni ir con la etiqueta ni ocultarlo. O sea, Exacto, exacto. Porque es que no hay nada que ocultar, es decir, no hemos matado a nadie, es que ni hay que no. avergonzarse ni hay que esconderlo. Y si la otra persona tiene un problema, es la otra persona la que tiene un problema. Y creo que también deberíamos enfocarlo así, ¿no? Porque, mira, esto pasa con muchísimas cosas, ¿eh? No solo con un diagnóstico de TEA, ¿no? Lo voy a esconder, lo voy a... Obviamente no hace falta ir por la calle, oiga, tal, no sé, ¿no? Soy esto, soy lo otro, o tengo esto, o tengo lo otro. No, pero sí que es verdad que creo que si nosotros mismos normalizamos, también ayudamos a que se normalice, Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Y en eso yo creo que podemos hacer todos y aportar un poco Estoy de nuestro acuerdo. granito de arena. Pero hay muchas familias, y tú seguramente te las has encontrado por allí, que quieren ocultar ese trastorno, ¿no? Y son familias que no le hacen ningún tipo de favor a sus hijos, No, no, ninguno. Pero te las has encontrado. Yo quiero que el niño hable para ocultar. Lo del hablar es la obsesión más grande de la historia de las personas con niños con diversidades. El hablar se vuelve locos. Con que bueno, y hable al uno. final parece como que ¿no? En muchas familias acaba casi siendo un tema tabú. Sí. Entonces, ¿qué bien le puede hacer a ese niño, ¿no? ¿Qué puede pensar ese niño? Ese niño lo que va a pensar es, tengo lo que sea, algo, y es muy malo porque ni siquiera en casa se habla de ello. Es que es O si, muy o triste. si incluso mis padres, que son mis referentes, lo quieren esconder. O sea, el mensaje que le estamos dando a ese niño, pobrecito, o a esa niña, vaya. Es triste, es triste, pero sí que hay muchos más de lo que parece. Y yo creo que avergonzarse de algo que no tendría por qué tener vergüenza, pues, No te tiene ayuda. que dar igual. Te tiene que dar igual lo que opinen los demás por, yo que sé, una rabieta en un parque o... ¿Qué más da? ¿Qué más Exacto. da? Yo siempre ¿Qué digo a más da? los papás que con la maternidad y la paternidad hay que perder un poco la vergüenza, ¿no? A veces ves así lo que tú decías, ¿no? En un parque, pues los papás así apurados porque el niño pues está tirado al suelo haciendo la rabieta. Y yo siempre les digo lo mismo, pues mira, el que pase por al lado y tenga hijos ha vivido la misma situación y entiende perfectamente. Y el que pase por al lado y no ha tenido hijos, pues como no puede opinar porque no tiene hijos y no sabe lo que es. Ya está. Es decir, al final, ¿no? A veces lo vivimos mal y hay que, oye, que la gente piense lo que quiera, ¿no? El focalizarse, oye, yo tengo esta situación, el niño está en rabieta, pues me focalizo en eso. Al final, si pasa por al lado el señor, la señora, nos ha de dar un poco Sí, igual. sí. Es que nos tendría que dar igual. Nos tendría que dar igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces es complicado. Bueno, Y muchos padres no llevan bien eso.
Pero bueno, cada uno en su casa tiene lo que tiene, ¿no? Exacto. Y lo que hablaste antes, ¿no? Pues cada uno en su casa pues tiene pues ciertos maneras de pensar, sus ciertos valores, sus ciertos estigmas sociales y lo que sea, ¿no? Lo necesito. ¿Y qué me decís del tema tabú? A ver, aquí he leído en varios libros, entre ellos Lucía mi pediatra, dicen que es muy buena, Lucía mi pediatra. Yo Sí, la desconocía hasta que en la ruta empezó a seguir ahora a la ruta azul, creo que es. A lo mejor Natalia, que creo que está por ahí, nos lo puede confirmar. Que podría ser efecto de una vacuna, que no se llega a orinar el mercurio. A mí me da que pensar, ¿pero lo qué? ¿El autismo? ¿Se te refiere, éxito? Es que entiendo que debe yo ser sí. la vacuna, ¿no? A ver, ¿y qué me decís del tema tabú? He leído en varios libros, entre ellos Lucía, mi pediatra, que podría ser efecto de una vacuna, que no se llega a orinar el mercurio y a mí me da que pensar. Que el TEA es provocado por una vacuna, ¿estoy entendiendo bien? Yo creo que el TEA es una condición con la que se nace desde hace muchos Sí. años, ¿no? No sé qué No vacuna. digo que no, pero me sorprende que Lucía, eh, porque yo la sigo y siempre ha sido muy pro las vacunas y tal, o igual ha sido una mala expresión o una mala interpretación, pero al final es un poco esto, se nace con TEA. eh, una vacuna no tiene que provocarte ningún trastorno de este estilo. No, y a veces también somos muy hinchas de los famosos arrays, de ese examen genético que nos hacen para discernir un poco qué es ese cromosoma o lo que sea, como se llame a nivel técnico, que que no está bien. Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué más da? Mira, ahora ponen por aquí, a Lucía, mi pediatra, desmintió que el TEA sea consecuencia de una vacuna. Ah, vale. Por eso que me A lo sorprende mejor porque la sigo en redes, un artículo igual sacado de contexto, un mm, artículo sacado de contexto, a lo mejor alguna puede frase sacada de ser. contexto, ¿no? Que, bueno, que pasa mucho con Ah, gente mira, que está. aquí no dice que sea de eso, comenta que se estudió en su día. Ah, y Ah, tampoco vale, quedó como en silencio. vale, Como que o no se llegó a estudiar o no se le dio la suficiente vale. visibilidad o algo así, entiendo. Y alguien también por aquí comentaba, mi niña tiene 2 años y está empezando rabietas. Pues son normales, Pues, ¿eh? Y además son sanas. Yo cuando digo esto en la consulta a veces me miran como diciendo, sí, ¿qué nos dices? Pues son muy sanas porque forman parte del desarrollo del niño y al final es una manera, ¿no? de reafirmarse, de sacar su carácter. No gustan como adultos, pero simplemente hay que acompañar y un poco, pues bueno, tener sobre todo mucha paciencia y si puede ser con sentido del humor, mejor que mejor, pero al final son muy sanas, ¿eh? Y pasan. y cuanto más rabieta, más cansado. Hay que pensar eso. Más se cansa, Sí, más. Ahí, rabieta sí, para afuera. Se sí, duerme antes. sí. Pero por ejemplo, las rabitas es un punto del libro, porque es que es un tema muy recurrente en consulta, muy recurrente. Pues no conocía yo que fuera tan recurrente en consulta el tema. Sí, siempre se habla de rigidez, de qué tal. Bueno, a ver, yo tengo un vídeo de Era que es una pasada, ¿no? Viene andando hacia mí, normal, lo que pasa es que ella no me está viendo porque yo estoy detrás de un árbol, yo sí la estoy oteando, viene normal, sonriendo y de repente, cuando cruzamos miradas, empieza, ¡oh! Empieza como, me ha matado, empieza ese drama, en plan, Dios mío. O sea, son la leche, ¿sabes? Los niños son la leche. Es Y una si se auténtica locura. puede tomar con sentido del humor, mejor, mejor. Yo, de verdad, os invito a que veáis ese vídeo, debe ser de los últimos que tengo. Es increíble. O sea, la ves llegar normal y de repente cuando cruzas mirada con ella te empieza el drama. Es una pasada. De hecho, son niños normalmente con un intelecto por encima de la mayoría. ¿Y tú crees que esto, y yo creo ya para acabar, ya para acabar la hora, ¿crees que los niños con TEA tienen un intelecto superior? ¿O crees que como son tan voraces en ciertos temas que están totalmente enfocados en un solo tema, consiguen que ese tema sea llevarlo a la excelencia? No, algunos a nivel cognitivo son muy brillantes. Algunos sí. Sí, Algunos sí. ¿no?
Y un poco lo que te decía yo antes, ¿no? Que yo tengo pacientes adultos con TEA que tienen unas conversaciones de verdad súper interesantes y que es gente muy interesante, ¿no? Interesante. Que hablas un minuto con esa persona y dices, bueno, esta persona a nivel intelectual, o sea, me pasa muchísimo, Es ¿no? Que que es gente, tú crees que, y yo creo que esto ya te lo pregunté en el anterior directo y siempre lo pregunto, ¿tú crees que son la evolución? yo creo que, perdona, Si son la evolución, pueden llegar a ser la evolución de este mundo tan asocial que hay, que es social, pero totalmente asocial. Puede tener una parte de evolución las personas con que de autistas. pequeñitos evolucionen y de adultos sean de otra No, manera. digo que tú, evidentemente, pues el ser humano ha ido evolucionando con el paso del tiempo y puede ser la siguiente evolución, la persona autista, que es una persona un poquito más asocial, pero que sí que se centra más en sus cosas, más estructurado, tal. Puede Pues que a tener mí un me hace poquito de... gracia porque a veces criticamos en el TEA lo que son las relaciones sociales, esto que dices tú, no asocial, pero luego a veces pasas por un parque y ves un grupo de adolescentes A y ves un veces, grupo que está cada siempre, uno y ves que está cada uno siempre. con su móvil y no hablan entre ellos. Estamos en un momento socialmente asocial, socialmente, porque tenemos la fuerza o el poder de poder llegar a cualquier parte del mundo a través de una pantalla al momento, pero es que si yo puedo hablar contigo a 5 metros por WhatsApp, ya no hablo casi cara a cara. Por eso que a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Y siempre decimos, ay, es que tiene TEA y lo que decías tú, ¿no? Y es muy rígido y para relacionarse y tal. Y yo a veces pienso, pues en el parque hay un montón de chavales, ¿no? Y de gente joven que están ahí cada uno con su móvil y no hablan entre ellos y nadie les dice nada. Es que Nadie yo esto se dice, lo ay, es que son pregunta asociales. siempre se lo pregunta a María, se lo pregunté al doctor Amado y bueno, y a más personas y no saben realmente, pues, no me pueden decir que no. Sí, claro, es que esto está cambiando tanto, Sí, pues no me atrevería a tanto, decir tampoco que no, la verdad. tanto, que somos totalmente asociales ahora, a día de hoy. A Y cada vez más veces te sientas con centrados en alguien uno ya mismo. por no pararte del tiempo rápido que pasa volando, parece el tiempo, ya ni te frenas a hablar. Bueno, incluso la manera de conocer gente, ¿no? Sí. De buscar pareja, yo creo, ¿no? Que la gente más joven, cómo se relaciona eso, ha habido una evolución en ese sentido, ha habido un cambio y tanto, que también Ya es normal. no está- sí, 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 sí. Ya no está el hecho de coger el teléfono y llamar a casa del padre. No, Es para verdad, nada. No, no no, existe. Ese no existe. eso ya no existe. Entonces, Laura, como siempre, una auténtica maravilla Nada, tenerte. un placer. tenerte. Vuelvo a instar, bueno, antes del final del año habrá que hacer otro. O sea, ya sabes que esto hay que estar al día con los amigos, hay que estar siempre al día con los amigos. Por favor, los que estéis, o lo que veáis, los que vayáis a ver después este directo, para quererte mejor, ¿hasta dónde va a llegar este libro? Muy lejos. Pues no lo sé. La verdad es que yo estoy muy contenta con la respuesta que está teniendo. Mira, Me ha encantado la foto. ¿La foto es tuya o es son mis de la hijas, editorial? Ya son mis imaginaba yo. hijas. Me encanta la foto. Me Tenía muy claro encanta. que quería que fueran ellas, sí. Sí, Me eso sí que encanta. lo tenía clarísimo. ¿Dónde se puede comprar? El de Laura. No, que os diga Laura, porque no sé tal. Pues El mío, pues, sí, lo el tengo mío, aquí, ¿eh? El tuyo también lo tengo aquí, mira. el mío aquí. Me habláis a mí y os lo mando. Y por cierto, me quedan, creo que son 6 de la primera edición. Ya no hay más. A partir de que haga la primera edición, tengo que hacer la segunda. Enhorabuena, Me claro quedan que creo que sí. 6. Pero Estupendo. bueno, estamos con esto. Laura, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues está en la misma editorial, está en la Casa de Algibra, está en Amazon, está en FNAC, está en el Corte Inglés, se puede Editorial comprar. Aula Magna, Sí, es es de la McGraw editorial. Hill. Bueno, la editorial es McGraw Hill. Entonces, dentro de Ah, la editorial es McGraw Hill. Y dentro de McGraw Hill, pues hay diferentes líneas. Y como este libro se considera como divulgativo, encaja en el proyecto ya Aula Magna. me contarás qué tal la experiencia
con la editorial. Con una editorial, pero me lo cuentas por privado. Vale. Lo cuentas por privado. Porque editoriales a día de hoy, muchas de ellas son complejas, complicadas. ¿Sabes qué pasa? Yo tampoco estaba en el mundillo y no puedo comparar demasiado, porque no, yo no me muevo, no me había movido en el mundo editorial, pero estoy contenta, ¿eh? La verdad es que estoy contenta. Ahora, por ejemplo, en mediados de junio me voy a la Feria del Libro de Madrid. Y para eso ya yo ya he superado mis expectativas iniciales y estoy contenta. Y esto obviamente es a través de la editorial. Sí, Qué pero ya bueno. te digo, tampoco puedo comparar porque no me muevo en el mundo de editorial. Pero bueno, hablaremos por privado de este tema. Hablaremos por privado de este tema. Laura, un auténtico placer. Un Nada, besazo para ti muchas y tus gracias a chiquillas. ti. Un Y placer pasar este ratito contigo. siempre es una maravilla tenerte aquí y seguir a Laura, que siempre Muchas nos enseña cosas. gracias. Te mando un besazo y nos vemos el Igualmente. próximo. Muy bien, estupendo. Cuando quieras. Pues chao, pues chao Un a todo el mundo. abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora lo dejaré subido y lo podréis volver a ver. Un abrazo a todos. Un saludo. Chao, Hasta chao, luego. chao.